La Voz de América presenta. En solo 24 horas, el flujo de desplazados ucranianos subió 200.000 y suma 1.2 millones. Ataque a la planta nuclear más grande de Europa genera reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Además, en exclusiva con La Voz de América, el primer ministro de Noruega no descarta enjuiciamiento a Rusia y Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra. Y un grupo de ecuatorianos residentes en Ucrania regresan a su país y se reencuentran con sus seres queridos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. El mundo entero permanece en vilo tras el ataque de tropas rusas a la planta nuclear de Zaporizhia, al sur de Ucrania. Hasta el momento, Rusia ha lanzado alrededor de 500 misiles desde el inicio de la invasión de Ucrania. Así lo reporta el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entre tanto, los ataques de tropas rusas en varias ciudades de Ucrania se intensifican al cumplirse la 9ª jornada de invasión. La destrucción masiva ha provocado un flujo continuo de desplazados, principalmente en Polonia. En esta frontera justamente nos conectamos con Philip Crowder, periodista de la agencia de prensa asociada. Philip, cuéntanos cuál es el panorama en este momento. Pues los hemos visto hoy de nuevo, los miles y miles de refugiados que han cruzado la frontera desde Ucrania en la ciudad de Medica, que no queda muy lejos de aquí. Y ahora mismo son cientos de personas que están esperando para subirse a los autobuses que los van a traer luego aquí a la ciudad de Przemyśl, a unos 15 kilómetros de ahí, y desde aquí con un poco de suerte van a poder reunirse con familiares o amigos. Los esfuerzos de ayuda humanitaria están funcionando bien aquí en el lado polaco. En el lado ucraniano la cosa está un poco más caótica. Por ejemplo, un estudiante nigeriano me acaba de decir hace unas horas ahí en la frontera que tuvo que caminar 3 horas para llegar a ese cruce fronterizo. Justamente sobre la crisis humanitaria te quería hablar, Philip. ¿Cómo se proyecta en los próximos días? ¿Qué dicen las autoridades? Pues esta crisis humanitaria va a ser peor en los próximos días y muy probablemente también en las próximas semanas. Según la Agencia de Refugiados de la ONU, han sido 1,2 millones de refugiados que han salido, que han huido de Ucrania a los países vecinos como Hungría, Eslovaquia, Moldavia y principalmente Polonia. Ayer jueves fueron 165.000 personas que salieron de Ucrania, un poco menos que el día anterior y un número también más bajo que los 200.000 que huyeron de Ucrania el martes. Aquí en la estación de trenes que ven detrás mío, en la ciudad de Przemyśl, cerca de la frontera, hoy mismo han llegado otra vez cientos de refugiados de la capital Kiev, pero también de otras ciudades como Lviv en el oeste de Ucrania y también desde Odessa en el sur del país. Pues muchas gracias, Philip. Era Philip Crowder quien nos reporta desde Polonia. Bien, el Consejo de Seguridad de la ONU nuevamente se reunió de emergencia, esta vez tras el ataque contra la planta nuclear más grande en Europa. Celia Mendoza está en Naciones Unidas. Celia, ¿cuál es el peligro que representa este bombardeo a esta planta nuclear? Lo que realmente han asegurado las autoridades atómicas es que es fundamental mantener los niveles de estabilidad de este tipo de plantas. De otra forma, podríamos repetir lo que sucedió en 1996 en Chernóbil, en Ucrania, cuando se dio un accidente nuclear, lo que genera destrucción masiva, no solamente del ambiente, pero también de la vida humana, algo que sería catastrófico y podía dejar consecuencias no solamente para Ucrania, pero para toda Europa. Por la gracia de Dios, el mundo evitó por poco una catástrofe nuclear anoche. Todos esperamos para exhalar mientras observábamos cómo se desarrollaba la horrible situación en tiempo real. En medio de condenas y advertencias de la catástrofe que significaría un incidente nuclear en Ucrania, se reunió de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU luego de que varios proyectiles impactaran la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa.
Un proyectil impactó en el edificio y se produjo un incendio que después de un tiempo fue sofocado por la Brigada contra Incendios. Lo confirmamos a través de nuestros contactos por el regulador, pero también directamente en la planta. Pudimos confirmar que ningún sistema de seguridad cerca de los reactores había sido alcanzado por este proyectil. Así explicó la situación el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica a los países miembros del Consejo de Seguridad, a quienes les preocupa el posible impacto en la creciente crisis humanitaria. Si a poco más de una semana del inicio del conflicto hay ya 1.2 millones de refugiados, las consecuencias humanitarias adicionales de un accidente radiológico que libere material radioactivo serían tan graves que resulte imperativo tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para evitar. Sin embargo, Rusia confirmó tener el control de la planta y dijo que todo era una mentira. La reunión de hoy es otro intento de las autoridades de Kiev de crear histeria artificial sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sus patrocinadores occidentales están asistiéndolos. Deje de difundir mentiras. Usted sabe muy bien lo que está pasando allá. Mientras tanto, en Ginebra, durante el Consejo de Derechos Humanos, se aprobó una resolución para empezar y trabajar con una comisión independiente de investigación que viajará al terreno y tratará de determinar exactamente qué está sucediendo después de la agresión de Rusia a Ucrania. Gracias, Celia, por el reporte. Bien, y ante el avance de las tropas rusas en Ucrania, Occidente permanece unido. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunió de manera extraordinaria con el secretario de Estado de Estados Unidos. Julia Riera nos trae la información. Una semana después que Rusia empezara a invadir Ucrania, la Unión Europea y sus aliados reafirman su unidad. Hay mucho en juego, pero debido a que estamos haciendo esto juntos, estoy muy seguro de que lo lograremos. Y reiteran su apoyo a Ucrania. Estamos dotando de armas a Ucrania para que defiendan su territorio, sus derechos, su nación. Estamos suministrando ayuda a los refugiados. En una reunión extraordinaria dirigida por el alto representante del bloque europeo, Josep Borrell, y en la que también ha participado de manera virtual el canciller ucraniano, líderes mundiales han analizado los últimos acontecimientos ocurridos en Ucrania y han exigido al presidente ruso Vladimir Putin que cese la ofensiva militar. Vamos a llamarle de la manera que debería ser llamado. Es la guerra de Putin y solo Putin puede acabarla. Tras el encuentro, Borrell también destacó que el bloque y sus aliados procuran evitar que los oligarcas rusos escapen de sanciones impuestas recientemente y acelerar la transición de la energía verde para reducir la dependencia energética de Rusia. Por otro lado, la OTAN también hoy se comprometió a seguir apoyando a Ucrania, pero rechazó aplicar una zona de exclusión aérea en el país eslavo, una de las peticiones del presidente ucraniano y que, según el secretario general de la Alianza, podría derivar en una escalada del conflicto. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Mientras organismos internacionales se movilizan por el deterioro de la situación de seguridad en Ucrania tras el ataque a la planta nuclear más grande de Europa, Rusia asegura estar actuando de manera defensiva. Laura Sepúlveda nos informa. Un alto riesgo destaca el presidente ucraniano respecto a la afectación a la planta nuclear más grande de Europa, tragedia que fue mitigada en las últimas horas tras el ataque ruso durante la mañana de este viernes. Solo podría ser tan peligroso como 6 Chernobyl. Los tanques rusos sabían lo que estaban bombardeando apuntando directamente a la estación. Esto es un error a un nivel sin precedentes. Situación de alta peligrosidad fue confirmada por la Agencia de Energía Atómica de la ONU, la cual reportó que no se ha registrado cambio frente a los niveles de radiación y además emitió una alerta. El OIEA pone su centro de incidentes y emergencias en modo de respuesta total, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debido a una situación grave en la planta de energía nuclear de Zaporizhia, en Ucrania. Mientras tanto, Rusia asegura estar actuando como respuesta a lo que califica como provocación por parte de Ucrania y hace un llamado de colaboración a sus vecinos. No tenemos malas intenciones con nuestros vecinos. También les aconsejaría que no exacerben la situación, que no impongan
impongan restricciones. Cumplimos con nuestras obligaciones y las seguiremos cumpliendo. No vemos ninguna necesidad de empeorar nuestras relaciones. Todas nuestras acciones son siempre en respuesta a los actos hostiles hacia la Federación Rusa. Mientras tanto, residentes de los alrededores de Kiev buscan escapar de los enfrentamientos. Consejeros de la presidencia del país advierten que la ciudad portuaria de Mariupol se encuentra parcialmente rodeada y tropas ucranianas batallan para evitar su toma. Laura Sepúlveda, Voz de América. En entrevista exclusiva con La Voz de América, el primer ministro de Noruega no descartó que Vladimir Putin y su ejército sean procesados por crímenes de guerra. El mandatario de Noruega, uno de los pocos países de la OTAN que comparte frontera con Rusia, le dijo a Carolina Valladares que teme por lo que puede venir. Ayer fuimos testigos de un ataque a una instalación nuclear. ¿Cree que esos son crímenes de guerra? Es una violación muy grave del derecho internacional. Esta es una guerra de ataque que cruza las fronteras de otro país. Ya sabes, según el derecho internacional, tienes que distinguir entre objetivos civiles y militares. Y lo que vemos ahora, en términos de bombardeos, es el uso de municiones en racimo que está matando arbitrariamente. Eso es, en gran medida, una violación del derecho internacional. Por lo tanto, no excluiré que ese puede ser el resultado. Otra razón para que esto se detenga. Me pregunto, han pasado 8 años desde Crimea. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional para involucrar a Vladimir Putin? ¿Pudo hacerse algo más en lugar de esperar y ver lo que está pasando ahora mismo? Ha habido procesos de negociación, el acuerdo de Minsk y todos los escenarios europeos. De nuevo, todas las oportunidades para asumir este asunto han estado a la disposición, pero Rusia no ha elegido seguir ese camino. Entonces, ahora tenemos que mirar hacia adelante y esperar que habrá un final para esta terrible invasión militar y que podamos tratar estos asuntos con los recursos políticos para que la población pueda seguir adelante con sus vidas. Realmente temo por la situación que vemos ahora mismo. ¿Cuál es la solución de Noruega o qué ofrece Noruega en materia de inmigración y asilo o estatus de refugiado para esas personas que están huyendo del país? Mi mensaje desde Noruega es que haremos nuestra parte. Creo que debemos cooperar en Europa y asegurarnos de que las personas que ahora huyen de Ucrania tengan un lugar seguro al que ir. Y junto con nuestros vecinos y socios, Noruega asumirá su parte. Entre tanto, el presidente Joe Biden recibió este viernes en la Casa Blanca a su homólogo finlandés Sauli Niinisto. Ambos hablaron sobre la crisis en Ucrania y el impacto que tendría este conflicto para la seguridad europea y global. Jorge Agobián está con nosotros en vivo con todos los detalles. Te escuchamos, Jorge. Yasmín, lo clave de esta reunión bilateral sería la petición de larga data de Finlandia para unirse a la OTAN. De hecho, se espera que ese fuera lo que traería a la mesa el presidente de Finlandia para pedirle una vez más al presidente Joe Biden que se considere esa solicitud. No tenemos detalles hasta este momento de cómo fue esa reunión. Lo bastante interesante de esto es que Finlandia es vecina de Rusia y a unirse a la OTAN en este caso sería parte de una estrategia de seguridad por un posible conflicto en Europa. A esto fue lo que le dijo el presidente Joe Biden al llegar a la Casa Blanca a su homólogo finlandés. Escuchemos. Estamos de acuerdo en que no es solo un ataque a Ucrania, es un ataque a la seguridad de Europa y la estabilidad de la paz mundial. Y Finlandia es un socio importante para Estados Unidos, un fuerte socio de defensa, socio de la OTAN, especialmente en el fortalecimiento de la seguridad en las áreas del Mar Báltico. Estamos comprometidos a ayudar a Ucrania a defenderse y apoyar las necesidades humanitarias del pueblo ucraniano. Por otro lado, ante los ataques de Rusia a plantas nucleares en Ucrania, pues la pregunta es si Estados Unidos consideraría eso como crímenes de guerra. La portavoz de la Casa Blanca aseguró durante esta jornada que esa es una determinación que continúa en curso en la Casa Blanca. Es un proceso en curso. No hemos establecido conclusiones. Es una revisión legal en un proceso que pasa por la administración. Lo que diré es que los ataques intencionales contra civiles o bienes civiles se considerarían crímenes de guerra.
incluso mientras lo continuamos evaluando. Y en el frente humanitario, Estados Unidos ofreció estado de protección temporal a los ucranianos que están en territorio estadounidense y que estuvieron aquí hasta el 1 de marzo de este año. Lo hizo Estados Unidos de manera récord si se consideran otros casos de TPS que ha ofrecido Estados Unidos en los últimos años y meses. Se estima que son 75,000 los ucranianos que se podrían beneficiar de esta medida humanitaria. Yasmín. Y los que podrían estar en camino a Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge. Y usted quédese porque al volver, ecuatorianos que lograron salir de Ucrania se reencuentran con sus seres queridos en el aeropuerto de Quito. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Hoy llegó a Quito el primer grupo de ecuatorianos que escapó de los ataques rusos en Ucrania. Néstor Aguilera estuvo en el aeropuerto Mariscal Sucre, a donde llegaron y se reencontraron con sus familias. Así fue el emotivo reencuentro de jóvenes ecuatorianos con sus familias al llegar a Quito a bordo de un vuelo humanitario que los trasladó desde Ucrania. Kevin, un estudiante de 21 años, se mostró tranquilo tras superar una larga travesía que comenzó en Kiev. Nos recibieron, digamos, de una buena forma dentro del aeropuerto. No tengo palabras. ¿Cómo fueron estos 9 días? No me gustaría hablar de eso en estos momentos. Los jóvenes narraron los difíciles momentos que vivieron desde que empezaron los ataques ordenados por el presidente de Rusia. Estuvimos en la zona más que todo de peligro. En este caso, pues estuvimos escuchando bombardeos toda la noche a partir del miércoles. Nunca se imagina pasar una experiencia así, ¿no? Porque pues estábamos tranquilos, estábamos bien y de un rato menos pensado, pues empezó el bombardeo. Decenas de familias se mostraron agradecidas por volver a ver sanos y salvos a parientes que se habían establecido en Ucrania para seguir sus estudios universitarios. ¿Cómo han sido estos 9 días? Muy horribles, noches sin dormir, sin comer, de angustia. Hailey es mi única hija y realmente para mí viví con ella todo su proceso, su camino, su desesperación. Usted no se imagina la tensión que nosotros teníamos en casa, de no poder dormir, de no poder hacer las cosas bien. El canciller de Ecuador confirmó que un segundo vuelo humanitario partió este viernes hacia Varsovia para repatriar a más ecuatorianos que escapan de la guerra. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y mientras Rusia continúa invadiendo Ucrania, en Colombia hay inquietud por supuestos radares rusos instalados en la frontera con Venezuela. Yair Díaz desde Bogotá nos reporta. Radares rusos en los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure, Falcón y en Caracas tienen en alerta a las autoridades colombianas. Por eso se hizo la invitación al embajador ruso para que aclarara cuál es ese despliegue que tienen de equipos militares en ese país. Lo que ellos han dicho es que sus equipos no serán utilizados en contra de Colombia. Lo que llama la atención es que los hayan movido hacia la frontera con Apure y hacia el Táchira. Temas de combate. El exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar de Venezuela, general Manuel Christopher Figuera, afirma que radares rusos han sido instalados en la frontera con Colombia. Y desde luego, no es solo esa la única inteligencia que ellos, los rusos o el régimen de Nicolás Maduro, dispone para espiar. Andrés Macías, investigador en seguridad internacional, le relató a La Voz de América que estos radares representan un reto adicional para la inteligencia colombiana en materia de la protección de su soberanía. Yo diría que su funcionalidad se centra especialmente en vigilar las discusiones y decisiones colombianas, especialmente en materia militar y de seguridad, y tal vez monitorear también la presencia estadounidense en Colombia. Según las autoridades colombianas, estos radares rusos podrían agudizar los enfrentamientos entre las guerrillas que se disputan estos territorios fronterizos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al regresar, el drama que viven familias latinas por una orden de desalojo de un edificio de apartamentos en Miami. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Actualizamos la información en El Mundo al Día. En Miami, familias latinas deben desalojar sus viviendas porque el edificio donde reside presenta fallas estructurales. Anthony Belchi nos cuenta que ellos tienen 48 horas para abandonar sus viviendas y que los elevados precios de alquileres en Miami les complica la búsqueda de casa nueva. Hace 2 días que Adalinda recibió un aviso. En 48 horas tenía que abandonar su apartamento de Miami por aparentes problemas en la estructura del edificio. Hoy se cumple el plazo y la hondureña teme quedarse sin hogar porque no encuentra una renta asequible. Tenemos 15 años de estar aquí y no les importó al dueño botarlos y no tenemos a dónde irlos. Los dejaron así en la calle. No es justo.
Al igual que ella, el resto de inquilinos también deben abandonar sus hogares. Denuncian que el dueño no se ha preocupado de cuidar el edificio. Ahora es inhabitable y está intentando vender el terreno, aprovechando que los precios de bienes raíces están al alza. Se tienen que ir, saquen todo lo que puedan y váyanse. Y sin nada, imagínate, y nosotros con los niños, ¿a dónde vamos a agarrar? Miami ya es la ciudad más cara para rentar de todo Estados Unidos, por delante de Nueva York o San Francisco. Según Samper, la inmobiliaria con más propiedades en alquiler. En un año, el precio por un apartamento de un cuarto ha incrementado casi un 40% de media. Nosotros estamos buscando apartamentos y para entrar a un apartamento son 5, 6, 7 mil pesos. Y necesitas crédito, necesitas prueba de todo. Piden mucho. Se toma tiempo en un proceso también. Los hispanos que suelen trabajar en economías informales son los más afectados. Con sueldos más bajos e inestables, vivir en las grandes ciudades cada vez es más difícil. Nos pusieron en la calle, no hay apartamento para rentar, los apartamentos están por la terrible los precios, además no hay para rentar. Y el tiempo se acaba para ellos, intentan empacar lo más rápido posible sin saber si esta noche podrán dormir en algún lugar. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Más adelante, la más reciente decisión de las autoridades sanitarias sobre el COVID-19 en Estados Unidos. Volvemos con más. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Más de 90% de la población en Estados Unidos ya tiene luz verde para dejar de usar mascarilla. El mandato de uso de mascarilla sigue vigente en algunas jurisdicciones del país, incluyendo en los sistemas de transporte público, y seguirá en vigor hasta el 18 de marzo. Los CDC revisarán esta normativa a fin de definir si es necesario seguir utilizándolas. Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de estar completamente vacunado para poder flexibilizar las restricciones y así evitar futuras mutaciones del COVID-19. Y ahora volvemos al panorama de la guerra en Ucrania. 9 días de conflicto dejan un escenario desolador al cual no se le ve un fin próximo. Estas son las imágenes de la guerra este viernes 4 de marzo. Miles de personas abordan un tren de evacuación de Kiev que se dirige a Lviv. En el centro vemos a una mujer que deja atrás a su ser querido, porque los hombres ucranianos tienen que quedarse para luchar en esta guerra. Niños llorando, mascotas, mujeres en Lviv esperando durante horas para abordar los trenes y así poder huir de los ataques rusos. De esta manera nos despedimos.